la comarca del Condado, durante los siglos XI al XIV, el avance de la Reconquista llega a las estribaciones de Sierra Morena, siendo decisiva la victoria cristiana sobre los almohades en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, 1212, que obliga a los vencidos a replegarse, construyendo pequeños castillos o reforzando los existentes, como es el caso de Castellar, con el fin de defender y vigilar las nuevas fronteras, estratégicamente situados, permitiendo comunicarse visualmente entre sí mediante señales de fuego con las que alertaban de cualquier peligro o del movimiento de tropas invasoras. Aún se conservan en nuestra comarca casi una veintena de estos torreones. La mayoría presentan un estado ruinoso, emergiendo tímidamente sobre los olivares de la comarca, desafiando las inclemencias del tiempo y la incompetencia humana por conservar estos elocuentes testigos de nuestra historia. Si observamos la ubicación de estas construcciones en el mapa de la comarca del Condado, podemos hacernos una idea bastante aproximada de la línea fronteriza entre el reino cristiano y el almohade. Este castillo estaba situado en lo que hoy es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Fue construido entre los siglos VI al VII, al norte del poblado, y tras la Reconquista fue demolido para convertirlo en iglesia, quedando solamente la torre y el muro oeste. La torre es de sección rectangular, con una planta a nivel de la entrada del exterior y otra a unos 10,5 metros de altura, que formaba la azotea sobre la que se alzaban las almenas. El piso de esta azotea lo forma una bóveda de piedra en intradós cilíndrico y plana en la parte exterior, apoyada en los muros del este y oeste de la torre. Existían unos canales de teja a nivel del piso para evacuar las aguas de la lluvia. El acceso a la azotea se hacía mediante una escalera empotrada en el interior del muro, como era norma en las construcciones medievales. Al transformar el edificio militar en religioso, el poblado quedó sin baluarte defensivo, y posiblemente las ruinas descubiertas al explanar el terreno para empedrar una era a unos 50 metros al norte de la Cruz de Piedra, cuya cimentación a cal y canto pertenecía a un torreón de forma cuadrada y gruesos muros, que sin duda fue también una torre de carácter militar, ya que estaba muy cerca, a un centenar de metros, de las últimas casas de la población, cuyo flanco estaba totalmente desguarnecido. En la parte sur de la muralla se abre una poterna a la derecha y la aspillera que la defendía a la izquierda. La arquitectura de esta entrada es visigótica. En la fachada sur fue hallada, al efectuar las obras del templo, una columna bizantina que quizás servía de ajimez de una ventana del antiguo castillo. La torre fue convertida en campanario. En el siglo XVII se construyó la portada de la iglesia, obra de Juan Aranda Salazar, maestro mayor de la Catedral de Jaén. Muestra un arco de medio punto, con columnas dóricas apoyadas en altos pedestales y que sostienen un frontón triangular coronado con bolas. El interior de la iglesia está dividido en 3 naves que limitan 2 series de columnatas centrales, formando cada una 6 ojivas. La forma cilíndrica de los fustes románicos pasan a ser octogonales. Los capiteles visigóticos, adornados con una sencilla decoración, algunos muestran una traza piramidal y otros representan motivos vegetales, animales o geométricos. Son, junto con los capiteles de la iglesia de Santa María del Collado,
uno de los pocos ejemplos del arte visigodo en el condado. El patio está situado en la parte trasera, al que se accede por una puerta de medio punto. Fue construido sobre ruinas visigóticas y árabes por don Men Rodríguez de Benavides, en el punto de convergencia de los caminos de Santisteban y de la Cañada de San Blas, únicas vías que entonces existían en el sur y oeste, quedando así perfectamente defendido el pueblo de Castellar en esas direcciones. Se construyó a 100 metros de las casas que entonces existían en el pueblo, y en el punto más culminante de la cordillera en cuya ladera se asentaba el poblado. La construcción tuvo lugar por privilegio otorgado por el rey Enrique II en 1371. Tiene una muralla de 2 metros de espesor, por 6 de altura, que rodea a una torre cuadrada de 10 metros de lado en su exterior y 6 en el interior, y 15 metros de altura. Consta de una planta baja, otra a los 6 metros y una tercera de 12. En el centro del paramento interior de los muros este y oeste hay adosadas 2 pilastras que sostienen el arco ojival sobre el que se apoya una bóveda de tierra aprisionada. La parte superior de esta bóveda es plana y sirve de pavimento a otra habitación, cubierta por una bóveda esférica de piedra. La parte superior está cubierta por una terraza. No quedan almenas, aunque se aprecian restos de alguna de ellas. El agua que cae sobre esta azotea se vacía por unas gárgolas de las que solo se conserva una en perfecto estado. Para el acceso de una planta a otra existen unas escaleras en el interior de los muros. Próximo a la esquina noroeste había un aljibe excavado en la roca de forma elisoidal, de 2,8 por 1,1 metros y una profundidad de 2,7 metros en la planta baja. A 2 metros de distancia de los muros sur y este existe un pozo lleno de escombros, en cuyo fondo y en dirección noreste hay una galería que servía de escape a los defensores de la fortificación. La poterna estaba en el muro del norte, en el que se percibe perfectamente su jamba izquierda. En el croquis de la planta de la fortaleza se muestra la construcción medieval en amarillo y la renacentista en rojo. Según don Juan de Dios González Carrar, a partir del 1492, la finalidad defensiva de los castillos había desaparecido y muchos de ellos fueron transformados en mansiones más o menos lujosas para sus dueños. Esta transformación afectó también al castillo que pertenecía a la casa condal. En el patio que circunda a la torre se construyó el palacio ahora existente, que ostenta todas las características arquitectónicas del Renacimiento. Sus techos están formados por recias vigas apoyadas sobre ménsulas y cubierta por un artesonado de madera. En la fachada este fue perforada la muralla y construida la entrada principal, formando una portada de puro renacimiento español del siglo XVI de hermoso aspecto, de lo que hacen ostentación las grandes dovelas que cierran el medio punto de su portada. Las columnas son cilindros sin estrías, y los capiteles, basas y basamento de los fustes, así como los arquitrabes que los unen y los pináculos, forman un conjunto admirable. La muralla se recreció a la altura conveniente para formar el piso principal.
Este palacio ha sido adaptado para albergar el ayuntamiento y en un piso de la torre se ha instalado el Museo de Arte Ibérico, donde se puede contemplar espectaculares restos arqueológicos de aquella época. Situado en un paraje cercano a la ermita de la Virgen de Consolación, patrona de Castellar, en la loma de Montesinos, a una distancia aproximada de 5 kilómetros de la población, y en medio de una gran explanada, en donde se cree estaba la plaza de armas, se alza majestuoso este castillo, que data del siglo XIII y que también es conocido como de la Espinosa, por ser este el nombre de una aldea que existió previa a su edificación, en una villa romana. Edificado en mampostería irregular, de escasa altura ya que mide 4,9 metros. Su perímetro es grande, de forma cuadrada de 11,3 metros de lado. Se accede al interior por una puerta de arco apuntado que se conserva en buen estado y del que se puede admirar sus grandes dovelas, y en el interior los huecos de las quisieras que recibía los ejes de las puertas que lo cerraban. Tiene en la entrada un pequeñísimo vestíbulo con una ventanita o buhonera, que debe ser una de las pocas que existen en los castillos españoles, por la que recibe luz del patio. Por la parte derecha de este vestíbulo, y a través de un giro de 90 grados, típico elemento defensivo árabe que impedía la entrada frontal de tropas enemigas y maquinaria de guerra, se penetra en el patio de forma circular. Los vestigios del aposento de la planta baja muestran que se cubría con una bóveda de media naranja asentada sobre trompas. Por la parte izquierda, y por una escalera de caracol construida dentro del muro, se asciende a la parte superior, que forma una especie de terraza que contornea el patio. En la sala interior de la primera planta se aprecia la ventana saetera, que comunica con el muro frontal de la entrada, que servía para vigilar el acceso al recinto. Con estas imágenes sobre las construcciones de vigilancia y defensa que aún se conservan en el término de Castellar, pretendemos aportar un documento más sobre su historia conocida y su estado actual, alentando a los responsables del patrimonio histórico material para que sigan implicados en la conservación y mejora de este gran legado.